Saber de ti, ver que tienes un grupo precioso, cómo Dios ha cambiado muchas vidas a través tuyo y de Amparo, y ver cómo ustedes han tomado tiempo para reunirse, para compartir del Señor, porque en este tiempo mucha gente está pensando en otras cosas diferentes y haciendo diferentes actividades, pero de verdad que los felicito porque en este tiempo ustedes han tomado esa decisión de estar cerca de Jesús. Y eso precisamente es lo que realmente trasciende en la vida. Conozco a Fernando hace bastantes años, aprendí a conocerlo, él aprendió a conocerme, conozco a Amparo, su esposa, tienen un excelente hogar, unos hijos maravillosos y ahora un equipo especial. De verdad que los felicito mucho porque cuentan con una persona y un hogar que es un ejemplo. Fernando, desde que yo lo conozco, ha sido una persona moldeada por Dios, su esposa Amparo, y han sido muy especiales en el ministerio. Los respeto bastante, los honro. Y de verdad, Fernando, que te agradezco mucho que esta noche me hayas invitado. Me siento honrado y mucho por este tiempo donde estamos compartiendo y me diste la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Es lo especial y es lo grande, porque finalmente lo que Jesús decía siempre era escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente esta noche y queremos compartirlas. Así es de que, pues sin más preámbulos ni nada, quisiera arrancar con ustedes, no sin antes pedirle al Señor que ponga este tiempo en sus manos, que nos guíe, que nos hable y que sobre todo nos mueva, porque es importante cuando uno escucha la voz de Dios moverse, tener movimiento. Así es de que yo voy a pedirles que cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo, continúe bendiciendo este tiempo. Señor, te honramos esta noche, te damos muchas gracias por este privilegio de tenernos aquí compartiendo tu palabra. Nos permitiste, Señor, estar este tiempo buscando de ti, Señor. Cuando mucha gente está de pronto afuera, sin esperanza, sin refugio, sin saber qué hacer, y tú nos diste una oportunidad de poder escudriñar tus palabras y poder conocerte aún más, Señor, de lo que ya lo hemos hecho. Padre, yo te pido en esta noche, específicamente por los corazones que están aquí. Te pido, Señor, que tú nos hables. Te pido, Señor, que tú nos ministres. Te pido, Señor, que tus suaves palabras y que tu dulce voz lleguen a nuestro interior. Que nos cambien, Señor, que nos formen, que nos transformen, que muchos conceptos que posiblemente están en nuestro corazón sean renovados, aclarados a la luz de tu palabra y sobre todo cimentados. Hoy oro, Espíritu Santo, para que cada palabra tuya trascienda y tenga éxito en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es de que voy a pedirles que abran sus Biblias. Amén. René. En el libro de Marcos, Amén. capítulo 3, versículo 13 al 19. Yo, Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Mira, Ok. bueno, va a escuchar. Qué bueno que nos Amén. acompañe Sí, lo va a todavía poner. la ranita de Fusagasugá. Qué Y bien. tenemos a los hermanos de Ciénaga Magdalena. Saludos al hermano Salvador que está allá en Ciénaga, en su casa cerca al... Bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Amén, mi hermano. Amén. Estamos en Ciénaga Magdalena. Saludos para todos. Qué gusto, bienvenido, bienvenidos. De bienvenido. verdad que los abrazamos. Enviamos un saludo muy fraterno. Qué bueno. Amén. Así que voy a leer. Dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que a mí me apasiona bastante, porque Dios continúa trabajando con el corazón de cada uno de nosotros y ha sido muy específico. Y el tema es el carácter en mí. ¿Cómo se llama el tema? El carácter en mí. Carácter en mí. Estamos en un carácter en mí. Estamos en un tiempo donde tú y yo estamos buscando siempre encontrar, llenar aceptaciones y medidas. Tú te enfrentas a un trabajo, empiezas a desempeñarte en una labor específica, empiezas a hacer algo, y siempre nosotros estamos dependiendo de que los demás nos estén aceptando, de que lo que yo estoy haciendo, de que lo que yo estoy enfrentando se convierta en algo agradable para los demás. Y esa es la palabra que nosotros estamos esperando, que siempre seamos agradables, que caigamos en gracia. Pero tengo una noticia que darles, y es que muchas veces eso no sucede. Hay personas que no se logran identificar fácilmente en sus trabajos, hay otras personas que tienen inconvenientes inclusive con su misma familia, hay personas que de pronto tratan de buscar amigos, amistades, pero nunca lo logran, y todo lo contrario, siempre se ven frenados por muchas cosas. Pero en este momento Dios habla y dice que el carácter es el que Él empieza a formar, porque la palabra carácter es eso, la forma, el habitual, la forma de reaccionar. El carácter es la forma en que tú y yo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos específicamente? Y eso es lo que Jesús nos enseña, porque Jesús vino, y lo que dice Marcos es que Él escogió un grupo de personas. ¿Para qué? ¿Sí lo leyeron? Estableció a 12, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Para predicar Así es. el evangelio. No, lo primero que Él hizo fue escoger 12 personas para que estuviesen con Él. Fue lo primero que Él hizo. Lo primero que tenía que Él era mostrarse a sí mismo cómo Él era, cómo Él se encontraba. Así es. ¿Quién era Él? Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estaba empezando el ministerio en la iglesia, inclusive no conocía a Fernando. La iglesia tenía 3 grupos grandes, y en esos grupos se distribuían bastantes líderes, todo el grupo de las personas. Y había gente muy pila, había gente muy entregada al Señor, muy consagrada, habían pastores, habían teólogos, y yo empecé a asistir a uno de esos grupos. La sorpresa mía fue cuando me delegaron la dirección de ese grupo. Inmediatamente cuando a mí me dicen, yo apenas estaba iniciando la escuela, yo apenas estaba iniciando la teología, pero ya había gente que me llevaba mucho camino, y yo siempre les dije, pero hay gente mejor que yo, hay gente mejor que puede hacer las cosas que yo. Y el líder me dijo, no, es que tú eres el que va a hacerlo, y tú eres el que va a tener ese privilegio de dirigir ese grupo. Pues iniciamos. Fue uno de los grupos que consolidó muchas personas, de ahí nacieron muchos líderes, reuniones de hogar. Por eso me alegra mucho que Fernando pueda tener una reunión como esta, porque este es un semillero. Este es un semillero donde podemos conocer muchas personas, donde se pueden interactuar, compartir y muchas cosas. Y en ese tiempo compartíamos con mucha gente. Y de esos 3 grupos salió la iglesia más grande de Bogotá en ese tiempo. La iglesia mucho creció y creció y creció. Y Dios tuvo la misericordia conmigo de ponerme en un equipo de esos, a pesar de que había mucha gente que era mejor que yo, que tenía más estudio, que tenía más tiempo. Entonces, yo entré en un conflicto porque yo le decía al Señor, ¿en qué radica
el hecho de que una persona pueda convertirse en un siervo de Él y que tenga éxito. Porque ahí me di cuenta que no solamente importa los años de estudio, ahí me di cuenta que no solamente importa el talento que tú puedas tener, sino la moldeabilidad de tu corazón. Las personas que trabajan con metales saben que los mejores metales para moldear son los que se dejan manejar. Hay metales donde tú los exiges y se van a partir, pero hay otros metales que tú los doblas y esos metales se dejan moldear. Esos son los mejores metales y eso es lo que Jesús está buscando. Por eso, lo que leíamos en Marcos, Jesús sabía que tenía que formar un grupo de personas para, primero, enseñarles, mostrarles con su ejemplo quiénes iban a ser y después enviarlos a predicar. Jesús sabía que esas personas iban a ser las encargadas de transformar el mundo entero. Así es de que tenía que hacer un muy buen papel, ¿no? Yo les hago una pregunta esta noche para que ustedes me contesten. Si Jesús viniera en este tiempo, en este momento como estamos, ¿ustedes dónde creen que iría Jesús a buscar sus discípulos? ¿Dónde cree que iría? ¿Quién me dice? ¿A dónde cree que vendría Jesús? ¿Cómo? Por donde yo esté, lo buscaría. Unos dicen a la iglesia, otros dicen iría al grupo de Unamis el sábado y empezaría a buscar sus equipos, ¿cierto? A Fusa. Iría a Fusa, iría a muchas, Ciénaga, pero siempre Ciénaga. uno a Ciénaga, a todos lados. Pero ¿saben una cosa? Perdón. No te alcanzo a escuchar. Creo que prendes el micrófono, Calixto. Ahí está prendido. Él busca los corazones que realmente Correcto. le buscan. Que creen en él. Eso. Correcto. Pero ¿saben una cosa? Nosotros tenemos el concepto de que Jesús empezaría a buscar su gente en la iglesia. Y empezaría por el pastor, empezaría por los grandes hombres de Dios, las grandes personas. Pero ¿saben una cosa? El ejemplo que Él nos dio es que Jesús empezó a buscar personas del común, personas con defectos, personas con circunstancias difíciles, personas que no tenían nada y que no daban un peso por ellos. Por eso lo que leíamos, empezó a buscar sus 12 y algunos los sacó de las redes, otros los sacó de la calle, pero en ningún momento Jesús se fue a la sinagoga a buscar sus discípulos. En este tiempo, si Jesús iría por las calles a buscar toda su gente y empezaría a reclutarlos. Y esas mismas personas serían las que Él empezaría para levantar su ministerio. En los que Jesús escogió, habían algunos que eran graduados en las mejores sinagogas de Capernaum. Habían otros que no tenían estudio. Había uno que era cobrador de impuestos. Había otro que era un agitador. Y entre todos juntaban un grupo de personas que era bien interesante. Entonces, lo que yo les estoy haciendo la claridad esta noche es que siempre Dios tiene un tiempo específico con cada persona y siempre Dios va a hablarte específicamente a tu corazón y va a empezar a mostrar qué es lo que Él está buscando en tu vida y en tu corazón. Pero hablemos un poquito del carácter de los discípulos. ¿A quiénes llamaron? Entonces Jesús empieza diciendo, estableció 12, primero para que estuviesen con Él y después para enviarlos a predicar. Ese es el problema nuestro, que muchas veces conocemos de Jesús, sabemos de su obra y ya queremos empezar a predicar y lanzarnos, pero no hemos tenido ese tiempo donde Él nos ministre, donde Él nos hable, donde Él nos cambie, donde Él nos enseñe cuál es su palabra, cómo reaccionar, cómo hacer las cosas. Y lo primero que yo veo en la Biblia es que el carácter de los discípulos de Jesús, la forma de reaccionar, acuérdense que carácter es la forma de reaccionar que yo tengo. El carácter de los discípulos era un carácter totalmente diferente. Me encuentro yo por lo menos con un Pedro, donde el carácter de Pedro era un carácter impulsivo, era un carácter que tenía muchas falencias,
era una persona que se enojaba fácilmente, muy iracundo, era una persona que tenía unas actitudes que muchas veces no parecieran que fueran claras, ni claves para el ministerio. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti lo mismo? ¿Cuántas veces tú has querido empezar, muchas veces en la vida espiritual, en la vida cristiana, pero todavía te das cuenta que hay cosas que no están bien? Cuando tú te sientas detrás del volante de tu carro y vas con la música cristiana, contento, feliz, y te das cuenta que sale el otro carro y te cierra, y encima de eso te mira bien feo y te hace las señas con las manos y todo eso. ¿Qué siente uno? Señor, bendícelo grandemente. No, somos humanos y muchas veces nos llenamos de ira y empezamos a explotar y queremos salir, y entonces usted se le prende el pie derecho y empieza a acelerar porque tiene que ir a perseguirlo. Y ahí se le acabó. ¿Y qué tú haces? Persiguiéndolo, mirando, porque tenemos esas falencias y nos desarrollamos nosotros. Muchas veces la forma de contestar, cuando a ti te contestan mal, pues yo contesto mal. Y ese es el común denominador de las personas hoy en día. Pedro era una persona impulsiva. Imagínense que en una ocasión, dice la Biblia, Pedro estaba en la barca y Jesús estaba orando. Y en el momento en que ellos estaban como durmiendo, la barca se alejó, se soltó del muelle y quedó la barca en la mitad. Y Jesús, a mitad de noche, empezó a acercarse a la barca y se dio cuenta que ya la barca estaba en la mitad. Y Jesús, dice la Biblia, que empezó a caminar sobre las aguas. Imagínense la escena. Todos los discípulos en la barca, Jesús con sus túnicas, a las 3 de la mañana, caminando sobre las aguas. Y los discípulos apenas mirándolo. ¿Qué dijeron? El coco, pues. Aquí empezaron a gritar todos asustados y todo eso. ¿Y quién habló? Pedro, diciendo, bueno, si tú eres Jesús, manda que yo vaya. ¿Y qué dijo Jesús? Ven, Simón. Y realmente se necesitaba mucha fe para sacar la pierna del barco y ponerla sobre el mar. Pero ahí lo hizo y Pedro empezó a caminar. Y yo pienso que ya cuando Jesús se sintió que estaba parado sobre las aguas, porque es que ya iba a visitar al maestro, yo creo que él se volteó y empezó como a alardear de lo que estaba haciendo con sus discípulos de Jesús, con sus amigos, sus consiervos. Y ahí fue donde estaba Pedro, tragando agua a las 3 de la mañana en la mitad del río. Y Jesús viene, lo coge, lo levanta y le dice, ¿por qué dudaste? Ese fue el Pedro, un Pedro impulsivo, un Pedro que no tenía realmente, que no parecía que fuera una persona clave. En otra ocasión, Pedro estaba caminando con Jesús y los discípulos y se sentaron en un lugar después de que habían enseñado las bienaventuranzas. Jesús había enseñado todas las parábolas y las bienaventuranzas. Y Jesús se queda mirándoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Se queda mirando a todos los discípulos y dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces unos dijeron, bueno, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, porque ya Juan el Bautista había muerto, lo habían decapitado. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres la reencarnación de un profeta. Y Jesús se queda mirándoles y les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces, ¿quién? Pedro. Empezó a decir, dijo, tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús se queda mirándole y ¿qué le dice? Simón Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro, imagínense, nuevamente se infló, empezó a caminar, grandísimo. Ya delante de los discípulos decía, es que yo soy el que va a continuar con este ministerio cuando él ya no esté. Y él era así, inflado. Siguieron caminando y Jesús dice que les anunció su muerte. Y les dijo, pero es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, muera y que resucite al tercer día. Y dice la Biblia que Pedro se le acercó a Jesús y era bien atrevido, lo cogió, lo abrazó y lo jaló. Y dice la Biblia que lo reconvino, lo reprendió suavemente y le dijo, maestro, que nada te acontezca, que no te pase esto. ¿Cómo vas a permitir tú? Ten compasión de ti mismo.
¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Pues hacía 2 minutos le estaba diciendo, tú eres Pedro, sobre ti fundaré mi iglesia, bienaventurado eres, y ahorita le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro era una persona impulsiva, tal vez como tú y yo, lleno de errores, lleno de situaciones difíciles en la vida, reacciones. En otra ocasión, cuando Jesús lo prendieron, dice la Biblia que estaban en el huerto y llegaron los principales, los centuriones, y lo aprendieron, lo cogieron a Jesús porque ya era la hora de él. Y viene Pedro, ¿y qué pasa? Sacó su espada y le cortó la oreja a uno de sus centuriones. Dicen por ahí que Pedro fue el primer torero de la Biblia, ¿no? Pero así fue. Y le cortó su oreja. Imagínese, piense usted las cosas. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando Pedro con Jesús? 3 años, ¿cierto? 3 años, pero todavía tenía su mazo guardado, todavía cargaba su arma, porque él sabía que en cualquier momento iba a venir la acción y tenía que reaccionar. Él todavía tenía su confianza puesta en sus armas, en lo que para él era su seguridad. ¿Cuántos de nosotros todavía tiene su seguridad por ahí guardada? Sus cosas, porque es que de pronto se necesita, porque de pronto las cosas son así. Y viene Jesús, sana al centurión, reprende a Pedro y le dice, devuelve la espada a su vaina, y siguió el camino. Y entonces Pedro era una persona sumamente impulsiva, sumamente colérica, pero también Jesús llama a personas que no eran claves. Imagínense que dice la Biblia ahí en lo que leímos en Marcos, que llamó a Santiago y a Juan. Imagínense, inclusive hasta viene la mamá y los trae de la oreja, a cada uno, los pone uno al otro lado y al otro, y le dice la mamá, trajeron la mamá, y le dijeron, Jesús, cuando tú vengas en tu reino, quiero que mi hijo, este y este, Santiago y Juan, estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y estén ahí. Y Jesús se queda mirándoles y les dice, mujer, no sabes lo que pides. Pero eran personas sumamente impulsivas, tanto así que Jesús los recibió a Santiago y Juan y los llamó hijos del trueno. Uno no llama a un discípulo hijo del trueno porque sí, ¿no? Uno no dice eso porque sí. Yo recuerdo mucho cuando estábamos arrancando en la reunión de hogar, como lo que ustedes tienen hoy, cuando llegó Fernando y cuando llegaron todos los discípulos. ¿A qué tiempos? A nosotros siempre había unos inconvenientes porque estaban las personas tranquilas, calmadas, estaban las apacibles, las personas que escuchaban toda la palabra, pero siempre había el que estaba incómodo y el otro que estaba molestando todo el tiempo. No les voy a decir quién era Fernando, pero muy especial sí era. Y habían de todo en el grupo. Yo recuerdo en una ocasión que uno de los más tranquilos del equipo se paró con toda la fuerza. Lo estaban molestando todo el tiempo, llevaban molestando y dicen, es que ustedes parecen los 8 de Colombia. Los 8 de Colombia, un grupo de cantantes. y todos andaban peleando. Y era una cuestión, muchas veces me tocaba a mí llamarlos aparte, hablar con ellos y todo esto, y tratar de mediar entre ellos. Para mí fue una sorpresa muy grande que Fernando y Amparo pudieran llegar a casarse. Una satisfacción muy grande, se los confieso en esta noche. Pero créanme, yo nunca pensé que ellos dos fueran a terminar juntos. Honestamente, nunca, jamás pensé que ellos dos fueran a terminar. Qué carácter tan hermoso el de Amparo. Un corazón tierno, un corazón amable, un corazón cordial, ayudador todo el tiempo. Y Fernando, una persona colérica, que se lanzaba a hacer las cosas. Muchas veces hacía las cosas con un corazón tan grande que ni pensaba qué hacía. Cortaba oreja. Cortaba oreja por todos lados. Fernando era una bendición. Siempre fuiste una bendición en el equipo, Fernando.
Siempre esperaba que llegaras para que nos alegraras la noche. Esa era la verdad. Pero Fernando siempre fue especial en el equipo. Y Amparo también lo fue, y todos los demás que estuvieron. Y me gozo porque en este tiempo todos ellos tienen sus ministerios, todos salieron adelante, tienen sus grupos, tienen sus reuniones. Por eso yo nunca me imaginé que Fernando me fuera a llegar a invitar a su equipo a predicar en alguna ocasión. Y me gozo mucho, me alegro mucho, Fernando. Te felicito, tienes un equipo excelente, de verdad que sí. Pero yo pensaba que ellos no iban a llegar a nada. Yo creía, porque no eran hombres claves, no eran mujeres claves. Jamás hubiese pensado que habían podido salir adelante con el ministerio, pero me demostraron que Jesús cambió sus corazones y que por sobre todo hicieron un hogar completo, lleno de bendición, lleno de amor y sobre todo con el temor de Jesús en el corazón. Y eso fue lo que hicieron. Pero también dice la Biblia que Jesús llamó a personas que no creían. ¿Ustedes creen que todo esto es por fe? Estamos predicando acá, estamos orando, no vemos nada, pero todo esto es por fe. Y dice la Biblia que Jesús también llamó a una persona que no creía. Imagínense lo lindo. Qué lindo Jesús. Qué hermoso Jesús. Dentro de todas las personas que él había podido llamar, doctores, maestros, impresionantes personas, llamó uno que no creía y que su problema era la falta de fe. Asimismo, como andamos en él, permanezcamos en él. ¿Y cómo andamos en él? Por fe. No sé cómo hacía este hombre, porque siempre era una persona que andaba sin fe. Y dice la Biblia que Tomás era una persona que siempre confiaba en su propia vida y no creía en los demás. En una ocasión, él, cuando estaban en la multiplicación de los panes y los peces, él pensó que ese milagro no había sido realmente milagro, sino que habían ido a rellenar muchas cosas que habían traído y habían suplido esa necesidad. Pero siempre a Tomás le faltaba la fe. Yo no sé si a ti te pasa eso, que Dios te da palabras, que Dios te dice las cosas, pero te cuesta creer, te cuesta tener esa tranquilidad, descansar en Él, poder tener esa coinonía con Él, porque no lo crees. ¿Sabes por qué? Porque crees que Dios no puede aparecer para ti. Pero yo te digo esta noche que Dios aún llama a las personas que no tienen fe. Recuerdo hace algunos años, estaba yo sentado en un aeropuerto y como todos los aeropuertos tiene uno 3 alternativas para hacer. La primera es gastar pila del celular, la segunda es echar globos y mirar para todo lado, o la tercera hablar con el que está al lado. Y escogí la tercera con una persona que estaba al lado mío. Y empecé a abordarlo, empecé a compartirle de Jesús, empecé a hablarle del plan de Dios de salvación, empecé a compartirle que Dios tenía un plan para su vida y todo esto. Y de un momento a otro se voltea y se queda mirándome y me dice, es que yo soy ateo. Y yo me quedo mirándole y le digo, pues, la verdad no hay problema. No hay problema que seas ateo. El problema es en que tú mismo no crees en ti. Y se queda mirándome y me dice, ¿cómo así que yo no creo en ti? En mí. Y dije, claro, porque cuando uno es ateo, no cree en nada. Está sin creer en las cosas. Y si tú no crees en ti mismo, estás muy mal porque ni siquiera tienes trabajo, ni siquiera el diablo le da chance, ni le da trabajo a los que no creen en sí mismos. Y seguimos hablando ahí. Y él decía, no, es que Dios no existe, y yo hablándole la palabra y todo eso. Y hubo un momento en que él se puso serio y empezó a mirar para otro lado. Yo pues dije, bueno, aquí ya dice lo que tenía que hacer y quedamos así. Sin embargo, después se queda mirándome y me dice, ¿sabe qué? Hábleme más de ese Jesús. ¿Qué dice usted que cree en mí? Porque yo le decía, no importa que usted no crea en Jesús. No importa que usted diga que Él no existe. Jesús sí cree en usted. Jesús cree en ti. Lo hizo desde el comienzo. Lo hizo desde el vientre de tu mamá, desde muchos sitios. Empezó a creer en ti. Amén. Y ahí en ese momento, Él entendió de que tenía que rendir. Me dijo,
Mire, la verdad es que yo soy un empresario, voy para un sitio porque voy a ir a cerrar una sucursal de la empresa que yo tengo. Tenía una duda si lo hacía o no lo hacía, pero usted hoy me ha dicho que yo tengo que confiar en mí, creer en mí primero, y después puedo de pronto creer en ese Dios que tal vez nunca he creído. Sabe que voy a darle una oportunidad a esas 14 familias que están allá. Y lo más lindo fue que nosotros seguimos hablando, él abordó su avión y tiempo después me escribió y me dijo que esas palabras le habían servido para poder fortalecer su equipo, para llegar, darle ánimo a la gente y no llegar a cerrarlo y a despedir a todo el mundo, sino llegar a confiar y a creer. Entonces, lo más hermoso es que Dios siempre va a llamar personas que no son claves. Siempre va a estar con personas que tal vez no son específicas, que no tienen lo mejor, que no tienen lo mejor. Tal vez tú mismo te miras a sí mismo y te das cuenta de que tú tienes muchas falencias, de que tú no eres tan clave, de que todavía tienes cosas que estás haciendo, que sabes que no están bien hechas, pero lo sigues haciendo. Tal vez tú te miras a sí mismo y dices que la gente ve una imagen tuya que no es. Cuando tú cierras la puerta de tu habitación, solamente tú y tú sabes quién eres. Y eso eran los discípulos de Jesús. Personas que tal vez no sabían lo que iba a pasar con su vida, tenían muchos conflictos, tenían muchas dificultades, faltos de fe, impulsivos, peleadores, muchas cosas. Pero aún para ellos, Jesús apareció. Dentro de los muchos que llamó también Jesús, llamó personas que eran cobradores de impuestos. Imagínese, póngase usted a pensar. Mateo el publicano, dice la Biblia. Llama a Jesús a un hombre llamado Mateo, que su trabajo era recaudar impuestos. Usted ha conocido personas que recaudan impuestos, súper verticales, súper entregadas a su trabajo. Inclusive, en una ocasión dice la Biblia que se acercaron los fariseos para tentar a Jesús, y ahí estaba Mateo, y le dijeron: Maestro Jesús, ¿es lícito pagar el tributo a Roma? ¿Y qué dice Jesús? Présteme una moneda. ¿De quién es la imagen? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa palabra que él habló en ese momento transformó el corazón de Mateo y dijo: este hombre es un hombre correcto porque paga sus impuestos, no busca evadir, no busca cambiar las cosas. Y se sentó con él con agrado porque estaba mirándolo, estaba chequeándolo. También para ellos apareció Jesús, pero también dentro de los que llamó a un hombre llamado Simón. Y Simón era un cananista que era un agitador, era una persona que iba en contra de todas las cosas ordenadas, era una persona que era un mercader y que iba siempre en contra de los impuestos. Entonces, usted se puede imaginar en las reuniones que él tenía, que Jesús tenía, cómo podía estar hablando Mateo, que era un cobrador de impuestos, con un Simón, que era un mercaderista, que evadía impuestos. Imagínense esos choques que habían en esas reuniones. Eso no parecía reuniones, sino era un circo. Por poco no le dicen Jesús, sino Alibaba, porque tenía 40 ladrones ahí. Eso era impresionante lo que Jesús tenía ahí en ese momento. Pero aún así Jesús tocó sus corazones. Yo pienso que muchas veces Jesús se iba cuando decía voy a orar, porque él decía: no, Dios mío, ¿yo en qué me metí con esta gente? Yo no sé por qué llamé a esta gente. Y muchas veces, creo yo, él decía, no son personas claves, pero siempre, siempre tuvo un tiempo con ellos. Siempre dedicó su tiempo, siempre compartió con ellos, dedicó su vida. Imagínense que Jesús les hablaba a los demás en parábolas y la gente quedaba nula. Y a los discípulos eran los que les explicaba las parábolas, los que les hablaba, los que los llevaba. Y muchos de ellos empezaron a conocer a Jesús. También dice la Biblia que dentro de los que llamó a uno, que era Judas. Dice el último que entró, Judas Iscariote, al que llamó también Jesús.
¿Y cuál era el problema de Judas? El dinero, ¿no? Sustraía dinero, la bolsa. Correcto. Imagínense, Judas era una persona que sustraía la plata, cogía, él era el que decía, bueno, me mandaron a comprar 10,000 de pan, entonces voy a comprar 9,000 y 1,000 pues por la vuelta, porque es que el hacer las vueltas tiene un costo, la gasolina del carro, no, pues es que, y se daba a sí mismo, se justificaba sus cosas, entonces cogía y para él, 2 para ti, 1 para mí. Y siempre hacía las cosas así. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que Jesús lo pone de tesorero del grupo. ¿Cómo le queda el ojo? Jesús sabía que él tenía problemas de dinero, que su corazón estaba tocado por el dinero. Y va y Jesús le dice, encárgate del dinero. Ese es nuestro maestro, ese es nuestro Dios, un Dios excelente, un Dios precioso, un Dios que cambia las vidas. Por eso es que si hay problemas o si tú tienes situaciones difíciles, ten presente que Dios te va a hablar a ti y te va a llevar a esas situaciones donde Dios te va a llevar y te va a retar en las cosas que tú más dificultades tienes. ¿Cuál es tu dificultad esta noche? ¿A qué te enfrentas tú esta noche? Porque sabes una cosa, lo has disimulado tan bien que nadie se ha dado cuenta, pero tú sí te has dado cuenta. ¿Cuál es tu dificultad? ¿A qué es lo que tú te estás enfrentando? Pasiones desordenadas, vicios ocultos, infidelidades, dureza de corazón, falta de fe, robos, qué sé yo. Pero aún para ese tipo de personas, Jesús aparece. Y lo más importante es que Jesús trae y los sienta y los hace vivir con él. Por eso la Biblia dice en Mateo, lo que leímos, que los llamó para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. Y fue muy especial. Todo lo que ellos vivieron. 3 años viviendo con Jesús. Y la cosa fue impresionante. Pero llega la hora, dice la Biblia, de que Jesús tenía que ser entregado, muerto. Y voy a leerles en Lucas rápidamente. Lucas 24, del 1 al 6. Yo se los leo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas, hablaban de las mujeres, que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis a los muertos? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Qué lindo. De verdad que tenemos un buen Dios, un buen Dios. Amén. Jesús había estado durante 3 años con todos sus discípulos. Les había compartido, los había perdonado, les había enseñado, con el ejemplo les había dicho muchas cosas. Pero llegó la hora en que Jesús tenía que morir, cumplir la palabra que Él les había prometido. Y dice la Biblia que la muerte de Jesús fue dura en la cruz y todo esto. Los discípulos habían estado dispersos porque dice la Biblia que ese sábado se celebraba el Sabbat, donde no se hacía nada, no había mercadería, no había nada. Y los discípulos, después de que vieron morir a Jesús, se ocultaron y se fueron. Estaban llenos de miedo, llenos de temor, no sabían a lo que se iban a enfrentar en la vida. Su seguridad se había acabado, porque ellos habían puesto su confianza, su seguridad, su futuro en ese hombre que les predicaba, que les hablaba. Pero ese hombre había muerto y estaba enterrado, estaba en una tumba. Así es de que ellos habían perdido su esperanza. Pero me impacta mucho lo que acabamos de leer en Lucas, y dice que Jesús tenía que resucitar. Y a las primeras personas que Jesús aparece, ¿a quiénes fueron? ¿Sí lo leyeron? A sus discípulos. Dice que aparece a un grupo de mujeres. De mujeres, sí. Lo primero que hizo Jesús fue que se les mostró a las mujeres. Vea qué lindo. De verdad que yo me regocijo estudiando esto. Esto me llena de mucho gozo, de mucha alegría, porque Jesús
aparece primero a las mujeres. Piensen una cosa. Iban las mujeres, ¿con qué llevaban en la mano? Dice que llevaban especias, que llevaban mirra, que llevaban cosas para restaurar en algo lo que había pasado con el cuerpo de Jesús, lo que había sucedido con el cuerpo de Jesús. Llegaron a la tumba, miraron que ya no estaba y venían con sus ojos llorando. Pero lo que más me impacta es que Jesús mismo se para y les dice: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? ¿Saben una cosa? Me impacta mucho que lo primero que hace Jesús es aparecer a un grupo de mujeres. ¿Y por qué a un grupo de mujeres? Porque ellas, acuérdense en quién eran las mujeres que venían a Jesús. Mujeres que había perdonado, mujeres que habían sido cogidas en actos de adulterio, mujeres que habían echado fuera demonios de ellas. Inclusive, ahí en ese grupo que iba para la cruz, para la tumba, perdón, iba una mujer que hacía un tiempo, unos meses atrás, había sido cogida en el mismo acto del adulterio. Yo no sé si ustedes recuerdan, dice la Biblia que Jesús estaba en una ocasión inclinado, escribiendo con el dedo en la tierra, y escribía. Y venían y cogieron una mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y se la tiraron a Jesús a los pies. Y le dicen: Jesús, maestro, en la ley, ¿en dónde? En la ley de Moisés ordena que todas las mujeres que sean halladas en el acto del adulterio sean apedreadas y muertas. Y te traemos este ejemplar para que tú nos digas qué hacer, tentándolo. Y dice la Biblia que Jesús siguió escribiendo. Y yo me imagino esta mujer cogida en el mismo acto del adulterio, tratando de jalarse la vergüenza, de cubrirse sus partes, de estar, porque estaba avergonzada. Ni siquiera levantaba su mirada, con la mirada en el piso. Y ahí estaba Jesús. Y se para Jesús y se queda mirándoles a todos. ¿Y qué les dice? Que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquella mujer empezó a cerrar sus ojos y estaba esperando que vinieran las piedras de todos lados. Pero lo que escuchó fue que una a una las piedras empezaron a sonar en el piso, a caer. Y empezó a irse la gente. Tanto así que el único que quedó con ella fue Jesús. Y Jesús se queda mirándole y la mira en los ojos y le dice: mujer, ¿dónde están los que te iban a matar? ¿Dónde están los que te iban a apedrear? Piénsense por un momento, ¿por qué solo trajeron a la mujer? No dice que estaba en adulterio. El adulterio se comete con dos personas, ¿no? El hombre y la mujer. Sin embargo, trajeron a la mujer únicamente, porque era una sociedad machista, porque era una sociedad como hoy en día, donde menosprecian las mujeres, donde en los hogares muchas veces uno no sabe cuando cierran las puertas qué pasa al interior del hogar. Mujeres que están tristes, mujeres que no son valoradas, mujeres que son maltratadas, y no necesariamente con golpes, porque uno cree que maltratar a una mujer es darle un puño, darle una patada. No, la indiferencia es un maltrato. La falta de reconocimiento, la falta de amor. Por eso es que la Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Porque ese es el problema. Ese es el problema que tienen ellos. Las mujeres someterse a los maridos. Las mujeres les cuesta someterse al marido. Pero al hombre le cuesta amar a su esposa. ¿Cuántas veces nosotros en la casa tenemos situaciones difíciles y no recurrimos a Jesús, sino que empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas y lo único que logramos es cometer actos duros contra ellas y menospreciarlas? Y ahí estaba Jesús, con una mujer que fue cogida en el mismo acto del adulterio, tirada ahí. El hombre ya había salido, pero ella fue la que llevó la peor parte. ¿Cuántas veces tengo que yo ver mujeres cargando 1, 2, 3 niños en la calle solas, pidiendo dinero, qué sé yo, tantas cosas? Y les pregunto: ¿y dónde está el esposo? No, se perdió. Soy madre soltera. Esa es la moda hoy en día. Soy madre soltera. Eso no es así.
Y esas mismas mujeres, esa mujer que Jesús perdonó, fue una de las que llegó al sepulcro y estaban allá con Jesús. Miren, estas mujeres llegaron al sepulcro de Jesús a recoger pedazos. Llegaron con incienso, con mirra, a tratar en algo de reparar lo que había sucedido en esa situación tan difícil con Jesús. Porque las mujeres todavía piensan, benditas mujeres, ellas han sido golpeadas, vituperadas, maltratadas, y Jesús aparece para ellas. Y fue las primeras a las cuales apareció Jesús, las mujeres. Sabes que tu mujer que me escuchas, posiblemente tienes el corazón roto, deshecho, porque han jugado con tus sentimientos, han jugado contigo, te han menospreciado, te han engañado. Y tú todavía piensas que tienes que recoger regueros, estás pensando que tienes que recoger. Y ese era el pensamiento de estas mujeres que llegaron al sepulcro, a recoger desechos. Pero Jesús aparece y dice, no, no busquen al que vive entre los muertos. Yo estoy viviendo. Y eso es lo que Jesús te dice esta noche. No sigas buscando cómo recoger el reguero de los demás, cómo recoger el reguero de la desilusión, de las luchas, del llanto, sino yo soy el que vengo a cambiarte. Y apareció Jesús de primeras hacia las mujeres, hacia esas personas excelentes. Es muy posible que en esta noche tú vayas a tener que ir a hablar con la persona que está a tu lado, que es tu esposa o tu esposo, y pedir perdón. Reconocer en el corazón que has fallado. Reconocer que las cosas no son como debieran ser. El segundo grupo de personas a las cuales apareció Jesús, dice la Biblia en Lucas, que apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús. Dice la Biblia, yo quiero que ustedes se imaginen por un momento, yo soy una de las personas que siempre trato de imaginarme las escenas y me ha ayudado bastante. Dice la Biblia que venían dos discípulos de Jesús, camino a Emaús, y venían mirando hacia el piso, tristes, con llantos, desilusionados, y venían hablando de lo que había acontecido. Y entre ese camino que iban ellos, se acercó alguien, que era Jesús, y empezó a charlar con ellos. Y dice la Biblia que Jesús empezó a caminar con ellos y a charlar, y les preguntó, ¿por qué vienen así? ¿Qué es lo que pasa? Y se quedan mirándole y le dicen, ¿es que tú no sabes lo que aconteció? ¿Es que tú no sabes lo que ha pasado recientemente? ¿Y qué ha pasado? Les preguntaba Jesús. Pues que el hombre que vino a sanar, a cambiar el mundo y todo eso, había sido crucificado, había sido traspasado. Y lo peor de eso es que nosotros esperábamos, dice ahí, esperábamos que Él fuera la solución a nuestros problemas. Esa palabra esperábamos viene del griego elpizo. En pocas palabras, ellos le dijeron, es que este hombre era el piso, el soporte de lo que nosotros íbamos a hacer en nuestras vidas. Y murió y se fue, y ya no sabemos qué vamos a hacer. Y dice la Biblia, me impacta mucho eso, dice la Biblia que ellos tenían los ojos vendados para no ver, velados para no ver quién era el que estaba con ellos. ¿Por qué creen que estaban así? Porque venían llorando, venían mal, y no pudieron reconocer que el que caminaba con ellos era Jesús. Y dice la Biblia que ellos siguieron caminando y llegaron a una casa, y las palabras que les hablaban fueron tan especiales, y estos 2 hombres invitaron a ese forastero que no conocían hasta ese momento a que pasara. Se sentaron en la mesa y dice la Biblia que cogieron y pusieron el pan y empezaron a tomar. Y cuando este hombre, que era el mismo Jesús resucitado, tomó el pan y lo partió, lo reconocieron. Se dieron cuenta que Él era el Maestro. Y ahí es donde ellos volvieron a tener esperanza, volvieron a tener esa seguridad, volvieron a tener ese amor, volvieron a redimir su vida, su seguridad. Yo no sé si tú en esta noche estés con muchas inseguridades, con muchas tristezas, porque el negocio va lento,
porque tienes miedo de que de pronto no salgas adelante. Estamos pasando uno de los peores momentos que hemos tenido en este mundo. Esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, pero también muchos fracasos, muchas dudas, muchas deudas, muchas situaciones, muchos negocios quebrados. Y estás lleno de tristeza y estás lleno de angustia porque el negocio no va bien. Porque las cosas donde era tu piso, lo que tú esperabas, tu seguridad, ya no lo es. Esa parte de seguridad que tú tenías en ti, que estaba tal vez reflejada en un negocio, reflejada en una cuenta, reflejada en una persona, ya no está. Y ese tipo de cosas es las que te están frenando y te están llenando de incertidumbre en este tiempo. Aún para esas personas aparece Jesús y les dice, tengan paz, tengan tranquilidad. Acuérdense que esas personas habían caminado por 3 años largos con Jesús, habían aprendido de primera mano todas las enseñanzas que Jesús había dado. Sin embargo, ahí estaban tristes, llenos de congojas, llenos de problemas, llenos de inseguridades. Pues te tengo una noticia. La vida cristiana es una lucha muchas veces y tenemos que sacarla adelante. Y esa inseguridad y esa tristeza que muchas veces sentimos, aún siendo cristianos, ya enfrentados a la vida espiritual, solamente se puede soportar con Él. Así es de que en ese momento que Jesús parte el pan, lo reconocieron por eso, porque Él tenía su forma de hacerlo. Y en esta noche, yo sé que Él está partiendo el pan y te está devolviendo la seguridad, te está devolviendo la tranquilidad, te está devolviendo la forma de creer en Él. Y que tú confíes en Él. Nuevamente, que no permitas que las cosas salgan de su curso. Esa situación fue muy complicada para esos discípulos, pero ahí Jesús se manifestó. Qué lindo Jesús. De verdad que me llena de gozo, me llena de mucha alegría esto. Y después de esto dice que apareció otro grupo. Y en ese grupo estaba el que dudaba. Acuérdense que Tomás era una de las personas que más dudaba, pero dice la Biblia que Jesús también apareció para Tomás. Y yo me imagínense la escena, volvamos otra vez a la imaginación. Imagínense, abren la puerta, están todos los discípulos. En ese momento le habían dicho a Tomás, imagínate que Jesús se apareció a unas mujeres. ¿Y quién les dijo a unas mujeres? A ustedes les creen a las mujeres todo. Se apareció también a otras personas, a 2 discípulos. Dice, no, yo no creo, porque yo vi cuando a Jesús lo crucificaron en la madera, en la cruz. Y yo vi cuando el centurión le metió esa lanza por el costado. Y si yo no meto mi dedo en la llaga, ¿no qué? No creo. ¿Sí es así o no? Y se aparece Jesús. Imagínense la escena. Abren la puerta, se aparece Jesús. Y me imagino la cara de Tomás. No, Jesús, ya creo. No hay necesidad de nada más. Yo ya creo, tranquilo. Pero Jesús apareció para él. Y en ese momento le dijo, ven, Tomás. Y él ya sabía por dónde iba. Por lo que tú confesaste, te voy a hacer pasar. Y yo me imagino a Tomás metiendo el dedo en la llaga de Jesús, metiendo la mano en el costado, sintiéndolo. Y ahí Tomás tuvo su encuentro con Jesús y creyó. Le devolvió la confianza, le devolvió la fe a ese hombre. Y fue muy especial. Y el último grupo al cual apareció Jesús está en Juan. Y este grupo era especial porque ahí era donde estaba uno de los más importantes, el que más protagonismo había tenido entre los discípulos. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Dice la Biblia en Juan 21. De Peter. Juan 21. Dice la Biblia que después de unos días, 7 de sus discípulos estaban, ¿qué? Pescando. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás
al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos, 7 en total. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Saliendo pues de allí, se embarcaron, y esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Esto es el Señor, dijo a Pedro. Él es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo, quien amaba a Jesús. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Qué lindo. Imagínense la escena. 7 de los discípulos de Jesús estaban, ¿qué? Pescando. Acuérdese, Jesús les había dicho, y los voy a hacer pescadores de hombres, los voy a sacar de las redes y todo eso. Sin embargo, 7 de ellos estaban pescando, se habían devuelto a su misma situación anterior. Habían vuelto a sus trabajos porque ellos creían que ya se había acabado todo, que ya no había esperanza, que ya ese hombre en el cual habían depositado su confianza y habían entregado su vida, ya no estaba. Y lo más importante que vieron hacer fue devolverse a sus antiguos trabajos. Volver nuevamente a donde habíamos salido. Algo parecido con lo que nos pasa, siempre buscando nuestra seguridad. Y dice la Biblia que habían estado pescando toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Sin embargo, Jesús aparece y ¿qué les dice? Tiren la red ahora a la derecha. Y la tiraron y sacaron algo más de 153 pescados, dice la Biblia, muy específico ahí. Y las redes casi que se rompían para sacarlas. Y mientras tanto, Jesús, ¿dónde estaba? Cocinándoles el desayuno ahí en la orilla. Qué lindo Jesús. Preparándoles todo, las cosas que ellos iban a necesitar. Y en ese momento, dice la Biblia, que Jesús los llamó, compartieron, desayunaron, tuvieron tiempo, coinonía y todo esto. Y compartieron ahí. ¿Cuántas veces tú necesitas cambiar la forma de hacer las cosas? Yo no sé tú cómo estás enfrentando esta pandemia, esta vida. No sé cómo lo estás enfrentando, pero tal vez tú tienes muchas incertidumbres en esta hora de cómo hacer el trabajo, de cómo hacer las cosas. Pero en este momento Dios aparece, Jesús aparece y te dice, ahora lanza la red a la mano derecha. Tal vez tú le dices, he trabajado todos estos tiempos, he trabajado todos estos meses y no he visto fruto. Es más, todo lo contrario, la situación es peor. Pero en esta noche Jesús aparece y te dice, boga mar adentro y echa la red a la derecha. La forma como te está diciendo Jesús es lo que tú tienes que empezar a hacer. Echa la red a la derecha para que tú confíes en Él y para que vuelvas a tener esa fe. Y sigue diciendo la Biblia, Jesús se sentó con ellos, comió con ellos, compartió un asado, un barbecue, todo especial. Pero había alguien que tenía que pasar por algo especial, y era Pedro. Y dice la Biblia que se levanta Jesús y se lleva a Pedro por la playa. Lo coge y dice, vamos Pedro a caminar. Y empiezan a caminar por toda la playa. Y de camino Jesús coge a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Simón Pedro ni lo miraba a los ojos. Decía, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Siguieron caminando. Pararon nuevamente más adelante. Le digo, Simón, hijo, tú me amas. Tú sabes que yo te quiero, Señor. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Siguieron caminando. Y ya después llegaron y Jesús lo paró y le dijo, Pedro, mírame a los ojos. Tú me amas. El original dice, tú me fileas, el amor filial. Tú me amas, Pedro. Y Pedro dice la Biblia que se entristeció y empezó a llorar. Y le dijo, tú lo sabes todo, Jesús. Yo te agapeo, que es un amor entregado. Doy mi vida por ti.
apacienta mis ovejas. Ese Pedro que hacía unos días atrás había negado a Jesús durante 3 ocasiones, ahí estaba volviéndolo a reconfirmar. Pedro estaba recibiendo nuevamente el llamado al ministerio. Jesús le estaba diciendo, vuelve al ministerio. Hay personas aquí que han cometido tal vez errores, tal vez han caído en pecados muy vergonzosos para ellos mismos y que creen que ya no tienen esperanza, que ya el ministerio está cerrado para ellos, que ya no tienen forma de salir adelante en el ministerio. Pero Jesús está apareciendo y te está invitando nuevamente a que vuelvas al ministerio, nuevamente a la vida, a que dirijas un grupo como estos, a que tengas éxito, a que compartas, a que salgas de ese anonimato nuevamente. Y eso era lo que Jesús le estaba invitando a Pedro, a salir del anonimato. Y ese Pedro impulsivo, duro de corazón, que muchas veces abría la boca y metía la pata, ahí estaba llorando, volviendo nuevamente al ministerio. Bien especial ese tiempo, cuando Jesús aparece a sus discípulos, y solamente hasta que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitado, fue que ellos tuvieron un encuentro con Jesús. 3 años largos caminando con Jesús, pero nunca habían tenido un encuentro con Él. Tú y yo debemos buscar esta noche un encuentro con Él. Tú y yo debemos buscar ese encuentro que nos mueva. Tú y yo debemos buscar esa posición donde volvamos otra vez a sentir ese fuego. Tal vez tú estás lleno de la mentalidad de lo que Dios hacía contigo, de cómo Dios iba y ministraba y emprendías y cambiabas y hacías muchas cosas. Pero este es el momento en que tú renueves y vuelvas nuevamente a traer esa bendición, a traer ese paz, ese gozo a las personas, a que compartas en tiempo y fuera de tiempo. Todo eso lo hizo Jesús, muy especial, muy lindo, muy especial. Termino con esto. Hace algunos años estaba leyendo una revista y me impactó mucho una experiencia que tuvo un militar japonés llamado Yokoi. Dice en esa revista lo que leía, que en el año de 1942 los americanos invadieron la isla de Guam. Llegaron todas las tropas, invadieron allá, y todos los soldados japoneses que estaban en ese momento se internaron en la selva, salieron y se empezaron a cuidar y a guardar. Unos meses más tarde la guerra terminó, pero todos estaban internados en la jungla, pusieron parlantes hacia la jungla, dejaron caer documentos, papeles en todos los idiomas, en japonés, en chino, en mandarín, diciendo la guerra terminó. Y todos salían, pero había uno que se llamaba Yokoi, y él decía, estos americanos son inteligentes, porque quieren que yo salga para que ellos me cojan y me aprecien. Y nunca salió. Después de un tiempo, 28 años metido en esa jungla, cuando él bajaba al mar a tratar de pescar, a medio comer algo, habían unos pescadores que lo estaban viendo, y cuando lo vieron vestiendo los harapos de 28 años atrás, cargando el fusil japonés que tenía desde hace 28 años, y él tratando de buscar, se acercaron los pescadores, le tiraron las redes, y él seguía peleando porque en su mente pensaba que todavía estaba en guerra, y todavía se movía y todavía pensaba. Y ahí cogieron y dijeron, Yokoi, la guerra terminó hace 28 años. Estamos en 1970, y dice la Biblia que Yokoi empezó a llorar, y dijo, 28 años peleando una guerra que nunca existió. Yo no sé cuál es la guerra en tu corazón en esta noche. Yo no sé qué es la situación difícil que tienes en esta noche. Yo no sé si tú eres del grupo donde tu esperanza, tu confianza, tu seguridad ha sido removida. No sé si tú eres esa mujer golpeada, vituperada, angustiada. No sé si eres de esas personas que perdieron la fe, que ya no creen, que no creen que Dios puede hacer algo contigo.
O no sé si eres esa persona que ha caído en tantas cosas una y otra y otra y otra vez, que ya no tienes esperanza para venir al ministerio, para servirle a Jesús. Pero sabes una cosa, te quiero decir que hoy la cruz de Cristo se levantó para decirte a ti y a mí que hay esperanza, que podemos volver a hacer las cosas, que tenemos un Jesús que se acerca a nosotros y que nos restaura y que nos levanta. Amén. Así de que yo quiero que ahí donde tú estás, cierras tus ojos y vamos a orar. Donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y simplemente piensa en todo lo que Jesús ha hecho por ti, en todas las cosas como Dios las ha hecho. Y quiero que te tomes unos minutos para tú abrir tus labios y hablar con Jesús. Eres tú y Jesús. Aquí no importa nada más. Este es el tiempo que Jesús hizo para que tú te acercaras a Él, para que tú le entregaras tu corazón deshecho, para que tú le entregaras tus lágrimas, esas noches que tú has estado allá metida, llorando por una desilusión, porque te fueron infiel, porque fue una situación difícil en tu casa, porque viste cómo tu familia se desboronaba, cómo tus hijos tenían que irse a otros lados llenos de tristeza, de desilusión. Tal vez cómo perdiste un familiar, cómo fue una situación difícil. Tal vez tú todavía estás pensando que tienes que venir a recoger todo el desastre de las personas que te rodean, de tu esposo, de tu esposa. Tal vez tu corazón está en pedazos y no sabes lo que vas a hacer. Es más, tal vez tú crees que todavía no va a llegar la persona especial para ti. Y tú crees que ya no eres la persona clave, que ya tu vida, tu corazón, ya no va a llegar una persona que te va a amar, que te va a respetar, porque tuviste una decepción amorosa, porque tuviste una situación difícil en la casa. Tal vez tú eres una de las personas que ha menospreciado a tu esposa, a tu esposo. Delante de la gente eres una persona fiel, amorosa, es una persona trabajadora, llena de éxito. Pero detrás, las personas saben quién eres realmente. Así es de que yo voy a invitarte en esta noche a que tú te acerques a Jesús, a que nuevamente vuelvas a decirle: Jesús, toca mi vida, Dios. Necesito que aparezcas nuevamente para mí, Señor. Necesito que vuelvas otra vez a mi corazón. Necesito, Señor, que vengas y me cambies. Porque he tenido tristeza, Señor. Porque solamente tú me has visto noche tras noche, angustia tras angustia. Porque siento que el piso, que lo que yo esperaba de ti se ha ido. Siento que mi posición se ha ido. Siento que mi tranquilidad se ha deshecho. Este tiempo ha sido un tiempo difícil, donde he visto que las cosas no salen adelante, donde he visto que el negocio va lento, donde me he sentido atorado en algunas situaciones, donde siento que las relaciones entre mis familiares, con mis padres, no es la mejor, donde por mi situación, por mis palabras, he dañado a muchas personas. Háblale ahí a Jesús. Abre tu corazón, porque Él está aquí. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Háblale a Él. Dile todas las situaciones difíciles que han habido en tu vida. Dile que has tenido falta de fe. Dile que has querido botar la toalla. Dile: Jesús, yo aquí tengo que reconocer que he querido tirar la toalla. He querido dejarlo todo, Señor. Señor, te honramos esta noche. Gracias porque la cruz fue el símbolo del peor fracaso de todo el mundo. Hasta que tú te acostaste en ella y de ahí salió el mayor éxito.
Gracias, Señor, porque tú me compraste, Señor. Porque cada clavo que pusieron en tus manos, en tus pies, me compraron, Señor. Esa sangre, preciosa sangre, me cambió. Hoy te pedimos, Señor, que tú toques nuestros corazones y nos cambies, Dios. Esta palabra que hemos escuchado tiene que movernos, tiene que transportarnos y provocar en nosotros ese cambio, esa decisión de movernos, Señor. Dios, yo te pido que tú toques cada vida, que esta palabra que tú has sembrado en sus corazones dé fruto, Señor. Que cada uno que se ha sentido identificado tenga que llegar a su casa a mirar a su esposa, a sus ojos, a su esposo, a sus padres, a sus hijos, a restaurarlos, a pedir perdón, a levantar nuevamente, Señor, ese tabernáculo que está caído. Gracias por haber resucitado, Jesús, porque si no lo hubieras hecho, de nada valdría todo esto, Señor. No tendría sentido hacer todo esto. Gracias porque tú te levantaste, Señor, y nos cambiaste. En el nombre de Jesús. Sí. Amén, amén, amén. Panchito, gracias. Gracias por esa palabra, qué bendición. Qué palabra. Bueno, me sentí como en un encuentro. Y bueno, quiero comentarte de las personas que están aquí conectadas. Está Alexis y Fuentes, que creo que lo recuerdas. Claro, Alexis, qué gusto verte. Me alegra mucho verte, Alexis. Qué bien. Qué alegría verte. Luis Eduardo Sedano. Luis Eduardo, qué gusto verte nuevamente. Qué bien. Hola René, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué lindo verte nuevamente. Un gusto en verlo y qué rico compartir en esta hora. Qué rico. Qué rico, te bendigo, Luis Eduardo. Y está Jenny Lucero Soler. Hola, Jenicita. Oh, qué bueno. Bienvenida. Qué bueno. Ahí la veo conectada. Sí. No, Fernando, de verdad que para mí fue un privilegio, de verdad que te agradezco mucho. Estas palabras sencillamente tienen que provocar algo en el corazón de uno. No es bueno que uno se quede ahí donde está, sino actúe. Y esto es lo que provoca. Así es de que yo nuevamente te felicito porque tienes un equipo bien especial, Fernando. Eres una persona que se ha dejado moldear grandemente. De verdad que me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho contigo, con Amparo, con tus hijos. Eres una familia sacerdotal y te bendigo, Fernando. De verdad, bendigo a todo el grupo de Unamis y finalmente, cuando ya Jesús terminó todo lo que acabamos de hablar, se queda mirando a Jesús y les dice, bueno, les conviene que yo me vaya. Y la gente dice, no, porque la gente creía que iba a seguir Jesús predicando. No les conviene que yo me vaya porque va a venir alguien mejor que yo. Porque recibiréis dunamis o poder cuando haya venido esa persona, y es el Espíritu Santo. Pero bueno, esa es otra charla que tenemos que compartir en alguna ocasión. Amén. Un abrazo para todos, de verdad. Me gustaría presentarte a unos amigos, ellos se llaman Claro. Dani y Jenny. Dani y Jenny. Sí, los estoy Danicito, viendo. bienvenido. Hola, ¿cómo están? Hola, mucho gusto, gracias por esa palabra. Con mucho gusto, de verdad. Bienvenidos. Mira que Dani es un artista y lo ha llamado también, no solamente en la música, sino también a hacer unas obras de arte con pintura. Hace poquito vi una obra de arte. No sé si de pronto tú nos quieras deleitar con una canción en este momento, Dani. Y Jenny. Bueno. Qué bueno, qué rico. Dimos a Dios, estábamos pensando en una canción que el Señor nos regaló hace algún tiempo y que se ajusta precisamente a lo que el hermano René estaba hablando. Y
Y pues esta canción, bueno, dice así. He buscado motivos para abandonar tu camino, Señor, no queriendo llegar muy lejos y luego fracasar. Lo he pensado mil veces y no logro encontrar el lugar donde tú no me puedas hallar. Inevitablemente yo jamás podré huir de tu dulce mirada y tu perfecto amor, Señor. Me tienes atado a tu corazón. Por eso te pido, mi Dios, que me ayudes a permanecer en ti. Acepto mi debilidad, te pido poder para vencer. Las fuertes tormentas vendrán, lo sé, y las aguas quizás llegarán a mí, pero yo confiado estaré en ti. Por eso te pido, mi Dios, que me ayudes a permanecer en ti. Acepto mi debilidad, te pido poder para vencer. Las fuertes tormentas tendrán los y las aguas quizás llegarán a mí, pero yo confiado estaré en ti. Pero yo confiado estaré en ti. Oh, en ti. Pero yo confiado estaré en ti. Amén. Gloria a Dios. Excelente. Qué hermosa alabanza. Wow. Qué bendición, de verdad que Gracias, tenerlos en el equipo de Unamis es una bendición. Dani, gracias, Jenicita. Excelente. Dios los bendiga. Un ministerio hermoso con la música. Sus hijos también tocan para el Señor. Bueno, han grabado música. Ellos se llaman Son de lo Alto. Son hijos del Altísimo y son de lo alto. Que Dios los bendiga. Qué bien. Los bendecimos. Gracias. Renis, muchísimas gracias. De verdad que hoy hemos sido muy ministrados por Dios a través de tu palabra. Y como rico siempre, una escucharte. palabra súper profunda, realmente un maestro en la palabra de Dios. Y qué rico que el Señor te siga usando de esa forma para bendecirnos y para bendecir a muchos. Hoy quisiera también pues pedirte una oración especial. Hay alguien aquí entre nosotros, Claudia Borges. Sí. No sé si todavía sigue conectada. Ya se desconectó, creo. Ah, wow, sí. Bueno, quisiera orar por ella, porque lleva 24 años en la parte administrativa de la Policía Nacional. Y pues está pasando ahorita una necesidad tremenda porque pues están, debido a la pandemia, están sacando mucha gente. Entonces me había pedido el favor de que oráramos por ella el día de hoy. Claro que sí. Claro que sí. Qué rico escucharte, Amparo. De verdad que me alegra mucho de escucharte nuevamente, de verte ahí. Claro que sí. Amén. Qué rico. Qué rico Gracias, verlos. René. Jenny, qué rico verlos a todos. Hola Renecito, ¿Cómo estás? Qué rico qué verle. rico volverte a ver, Qué bien. escucharte, de verdad que eres un maestro de la palabra y siempre definitivamente es agradable escucharte.
Qué rico verte nuevamente. Estás muy bien, de verdad que sé que ya estás con familia grande, que tienes un hogar precioso. No sabes cuánto me complace verte. De verdad que con mi esposa te hemos visto, ella está conectada en este momento Saludos a también. Martica. Hola, Claro que sí. Martica. Ella está ahí conectada, no sé si, creo que no está en cámara, pero ella también está ahí, de verdad que los recuerda mucho. No sé si, bueno, ya son 27 años que llevo con esta mujer, la honro porque ha sido el mejor regalo que el Señor me ha podido regalar. De verdad que ha sido muy especial mi esposa, mi hija, ha sido bien especial, bien especial. No sé si Hola a estás ahí. todos, ¿cómo están? Uy, qué rico escucharte. Hola Jenny, hola Amparito, hola, un Hola, abrazo mi para Martica. todos. ¿Cómo están? Un saludo especial, los queremos mucho. Los Los guerreros extrañamos de Villaluz. muchísimo. Guerreros de Villaluz. Ay, Dios mío. Gusto verlos, de verdad. Jenny, qué gusto verte. De verdad que es una alegría, Hola, Amparitos. Martica. De verdad, gracias por estar acá. Qué rico, qué rico. De verdad que tienes un equipo muy, muy, muy chévere, Fernando. De verdad que los honro, los bendigo, Jenny, te bendigo, Amparo, Luis Eduardo, Alexis, bueno, todos los nuevos que conocimos hoy. Es muy especial, este equipo está muy especial. Veo también a tu hermana, Fernando, a Sandra. No, ha sido muy especial. Ha sido muy especial esta noche y créanme que los llevo en el corazón. Sigo orando por ustedes, sigo buscando de Dios muchísimo. Ahorita con mi esposa estamos sirviendo en una de las iglesias pues, más grandes de Bogotá. Dios ha sido muy bueno en este tiempo. Junto con mi esposa nos hemos afianzado más en la palabra. Ha sido bien especial. Estos 27 años de matrimonio parece que no hubieran pasado, pero Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido excelente y eso fue finalmente lo que Dios nos enseñó, a confiar en Él y a levantar hogares fortalecidos. Ver a Jenny ya con su hogar, vea esa bendición que tiene esta mujer ahí. ¡Uy, qué precioso! ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué ternura! ¡Qué preciosa, Dios mío! Uy, qué linda. ¡Ay, no! ¡Qué hermosura! Le sacó los ojos a la mami, definitivamente. Y los cachetes. Qué hermosos los cachetes. ¡Qué linda! No, estoy muy gozoso, de verdad, esta noche para mí ha sido especial. Yo que venía a ministrar, pero la verdad vine fue a recibir. Qué bendición. Muy agradecido con todos ustedes. Y no pasan los años, Renis, solo la luz. Qué lindo de verdad compartir con ustedes nuevamente. De verdad que estoy muy, muy conmovido esta noche. Estoy muy conmovido. Siempre los he llevado en el corazón. Ha sido un tiempo, los he extrañado todos estos años, pero aunque ustedes no se hayan dado cuenta, yo he seguido sus pasos y sé en lo que andan y estoy tranquilo, porque Dios está con ustedes, los ha fortalecido y los ha levantado a un nivel que, mires, ver a Jenny con su bebé, pues me llena de gozo, a Luis Eduardo, a Lucho, hacía tanto tiempo cuando te veía yo corriendo en ese Renault 4 para arriba y para abajo, bueno, Alexis corriendo, bueno, tantas cosas, tantos recuerdos que han sido muy, muy, muy especiales, de verdad que sí, los llevo en mi corazón y siempre los llevaré en mi corazón. Dios es muy fuerte y este tiempo ha sido bien especial, de verdad que los bendigo. Este equipo es un buen equipo, Fernando, te felicito. Qué bueno. Gracias, Juanchito. De verdad que yo soñaba con volver a escucharte, escuchar la palabra. Bueno, para los que de pronto no lo conocen muy bien, él ha sido mi mentor por más de 10 años, mucho más, porque cuando conocí de Dios, tú formaste en mí los principios que hoy tengo en mi corazón y es amar al Señor, apasionados por Cristo. Me acuerdo que cuando íbamos a los encuentros, una vez fuimos con José Luis a un retiro
a un encuentro y nos tocó ir a pelar papa. Y yo me acuerdo que ese día Ricardo, no me acuerdo, un discípulo de Isabelita, él tenía una moto. Y llega y me dice, Ricardo, uy, hermano, pero usted sabe manejar moto. Claro, yo sé manejar moto, chino, estás hablando con Centella. Y yo me acuerdo que ese día, yo me acuerdo que los cambios de la moto quedaban ahí abajo en la parte de abajo, y yo es que frenando, yo aceleré. Yo me acuerdo que estábamos en esa finca de noche y la lucecita prendida saltaba así, y yo iba pero a toda en esa moto. Y yo frené, y yo dije, uy, pero eso no frena, eso no frena. Y ahí siempre ese, Dios mío, Señor, sálvame. Ahí sí se acuerdan del Señor. Y yo fui a dar contra tremendo arbusto y me estrellé. La primera estrellada de motos fue en un encuentro en Retiro, y creo que tú me dijiste, Fernando, ¿usted qué le pasa, hermano? Venga, le digo. Sin embargo, ahí yo me acuerdo que empecé a ser formal mi carácter, empezamos a ir a encuentros. Especial, muy especial, todo esto, este tiempo en el Señor fue muy especial, y tú me formaste desde los 16 años. Una de las pues cosas que más, a Dios. Así es, una de las cosas que yo más admiro de ti, Fernando, es tu corazón para lanzarte a hacer las cosas. Y Amparo, de verdad que lo que yo más valoro en lo que tú has hecho en todo este tiempo, y les comento a todos, es que, por ejemplo, Fernando se lanzaba a hacer cosas que yo ni siquiera pensaba que llegara a poder hacer. En una ocasión, él empezaba a charrasquear la guitarra y todo eso, y ya a los 8 días estaba dictando clases de guitarra. Yo decía, ¿cómo puede este hombre que no sabe todas las notas? Yo creo que se sabe solo 2 notas, y esas 2 notas ya las está enseñando. ¿Cómo puede ser eso? Después lo veía yo enseñando clases de inglés. Y te lanzabas, y eso es lo que yo de verdad veía, que yo decía, qué tipo tan emprendedor, qué persona tan lanzada. Otra persona, Amparo, que como me impacta mucho cómo arrancó ese negocio de Amparo, con un cachorro que les regalan, y Dios les habla al corazón y tienen que levantarse, y hoy en día tienen un negocio próspero, bendecido, lleno, que crece, pujante, todo porque nació en un sueño. Y le creyeron a Dios. De verdad, eso para mí lo motiva a uno mucho. Tienen un excelente equipo, tienen un excelente líder ahí en Fernando y en Amparo. Eso no quepa la Yo me acuerdo una vez que, ya que tú estás trayendo algunas cosas que vienen a mi mente, con el inglés, me acuerdo cuando estábamos en una convención y te lo llevaban de traductor. ¿Sí? Es que necesitamos un traductor que hable inglés y que bueno, que sea un inglés múltiple. Bueno, entonces, ¿quién sabe? Yo levanté la mano. Yo, claro, bilingüe. Que era bilingüe y todo eso. No, claro, usted sabe, sí, claro. Entonces, nomás que me yo voy donde sea. Y me dijeron, no, listo, tienes que recoger unos orientales en el aeropuerto y tienes que llevarlos a un hotel. Yo, bueno, claro, no hay problema. Ay, Dios mío. Y me acuerdo que yo recogiera como 15 orientales que venían de Canadá. Y bueno, yo me los llevé para el hotel. Y bueno, yo me hice entender ahí como pude. El tema fue que al otro día quedamos de vernos en el Museo del Oro. Bueno, listo, camine todos y llegamos al Museo del Oro. Y cuando terminamos el tour, al final me faltaba uno, un chinito. Yo dije, ¿qué me hizo este chinito? Y yo buscando, ay, Dios mío, que no se me va a perder este man, porque ahí sí, grave. Entonces, yo les dije al resto, fue el fotógrafo. Y el hombre, cuando yo me volví, estaba tomando cosas a una momia ahí, la momia que está en el Museo del Oro. Y yo le dije, camina, hermano, está perdido, vamos con el resto. Pero en inglés, ¿no? Yo me hacía entender. Y cuando llegamos, el resto del equipo estaba alrededor de...
me dijeron